5 y 11 minutos, 92.9 FM. Y a ver, los invito a ser parte de esta conversación ya, en este momento. De verdad, no sean flojines. Ya tuvieron tiempo suficiente con la mano ocupada poniendo pebre en la empanada. Ahora entren a Radio La Clave a su computador y pongan youtube.com/Radio La Clave y conversemos. Sé parte de esta conversación porque es muy interesante y tengo para presentar el tema, porque martes a martes nos encontramos con Cata Ramírez, educadora sexual, columnista ya estable de esta radio, de este espacio, y tenemos todo el tiempo para ir desarrollando un montón de temas que son interesantes. ¿Cómo estás? Bienvenida después de este Extra Large 18. Hoy Extra Large, súper bien, estoy muy bien, muy con las energías muy renovadas. ¿Te sirvieron estos días? ¿Pudiste descansar? No sé, hay mucha gente que me dijo, no, yo no descansé nada. Hay gente que sí descansó. No sé, ¿te tomó bien estos días? Sí, se me pasó muy rápido nomás. ¿Sí? Como que martes y miércoles volaron. Quedé con gusto a poco. Pero el martes y miércoles de la semana pasada. Sí, pues de la semana pasada. Martes, miércoles, jueves, como que pasaron así. ¡Fum! ¡Pum! Y de repente era viernes. Sí, y de repente era domingo. No, pero bien. Bien. Merecido el descanso y los terremotos, los choripanes, todo. Sí, valía la pena, sí. ¿No? Valió la pena. Ayer fui al concierto de Marc Anthony. Ay, qué bueno, me encanta el Marc Anthony, sí. El Marc Anthony. Oye, es que lo que pasa es que, bueno, nada que ver con la conversación que tengo, pero tiene buenas canciones. Tiene buenas canciones. Yo no soy tan fan, pero mi esposa es muy fan. Entonces ella, como estaba de cumpleaños el 20 de septiembre, de regalo, la invité al concierto que hizo en Movistar. Hoy día también se presenta en el Movistar Arena. Pero es que pocas veces, la verdad, hartas veces he ido a conciertos donde está lleno, pero es de esas oportunidades donde todos cantan las canciones y las letras y todo con mucha fervosidad, así que por eso dije, valió la pena y me acordé al tiro del concierto de él. Sí, hay cosas que pese a todo valen la pena, así que nada. Es bueno, el buen artista. Buen artista. Sí, buen cantante, todo. Sus canciones tremendo. Son divertidas también. Oye, pero tenemos temas que compartir hoy en torno a la sexualidad, y bueno, tú por favor, cuéntame ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las preguntas? Yo le invito a cada uno de nuestros auditores a que se conecten y mientras comentamos, hagan preguntas o aporten a esta conversación, ¿no? Sin miedo. Dale sin miedo. Sin temor. No va a pasar nada. No te va a pasarte nada. Oye, le puse un título a este capítulo. A ver, ¿cómo se llama? Hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas es clave. ¿Qué te parece? Totalmente. No, pero perfecto. Perfecto, pues ¿sabéis qué? Quizás ahí por ahí, no sé, a esta hora los niños están en la casa haciendo su tarea o jugando Switch o no sé qué. No están escuchando radio, pero podría haber alguno por ahí paseando y la mamá o papá que diga, para hablar de sexualidad, lo voy a cambiar. Porque hay mucho temor, hay mucho tabú también al respecto. Es un tema que crispa mucho, nos da miedo. Y también cuesta ponerse de acuerdo quizás en la pareja, como cómo abordar, porque no tiene que ver con un tema de educación propia, como que la relación que yo tengo con la sexualidad, cómo se la vamos a traspasar a los hijos también, ¿no? Es cierto. ¿Y en qué instancias lo vamos a hacer? Todo esto, Beto, a propósito de un reportaje que salió en TVN, que hablaba justamente del proyecto de educación sexual integral, que, bueno, está durmiendo ahí con los diputados y las diputadas desde hace un montón de tiempo, el proyecto ESI, ¿cierto? Se rechazó en el 2020 y entonces se hizo una encuesta Ipsos este año que reveló que la mayoría de los padres y madres de niños y adolescentes, de hecho el 71% dijo, un poco con mis hijos no te metas, en mi casa los educo yo. 75%. 71% de los encuestados dijo no quiere que a los hijos se les eduque en las de manera escuelas. profesional, en las escuelas con profesionales como tú, como educador, que tienen, no sé, psicólogos, que no se metan en ese tema. Que no se metan en ese tema. ¿Pero por qué tan alta esa cifra? Yo creo que tiene que ver con el miedo a la... ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó la palabra, pero como que instalen ideas que a lo mejor están fuera de los valores ¿un tema religioso? Familiares.
Sí, moral, religiosos, moral. Identitarios, ponte Ya, tú, okay. Morales. Yo creo que este tema ha sido rechazado. Igual en el Congreso, justamente porque está teñido de muchos mitos, como si les enseñan a los niños a temprana edad, van a ir todos corriendo a tener sexo a los 11 años, les van a enseñar cosas que no son adecuadas para su edad, les van a fomentar ideas que no están acordes con lo que a lo mejor las familias quieren. Ahora, yo tengo una posición al respecto, pero más allá de mi posición, es que independiente de qué opine yo, qué opine algún auditor que tengamos por acá, por eso es que es importante que escriban y díganos qué piensan, porque no sabemos. Mientras más tarde llega la conversación sobre educación sexual de un adulto responsable que tiene una buena relación y sana con su sexualidad, el instinto y las pulsiones y el entorno te van a orientar igual a ese niño, a ese lugar, de una manera que tú no tenías ni la menor idea que era posible que comprendieran. Porque estáis lejos de esa tecnología, estamos fuera de lo que conversan los amigos, de lo que... Claro, porque no es lo mismo que uno se sienta a conversar mirándose a los ojos, cara a cara, como enseñando. Es lo que yo pienso, no sé, porque eso realmente siento que quizás hay un poco de temor porque se desconoce cuál es el fondo de esta, esta intención. Y también porque en general cuando escuchamos como la palabra educación sexual o sexualidad, al tiro lo asociamos con la cosa como genital. Y lo que se propone acá, ¿cierto? Y lo que proponemos en general los educadores sexuales es esta dimensión más amplia de la que yo te he hablado en otros capítulos, que tiene que ver no solo con la salud sexual reproductiva, anticoncepción, sino que todo este otro lado que es afectivo, reflexivo, emocional, que también, y bueno, y sobre todo con el tema de la diversidad sexual. Oye, que es importante. Claro, y en ese sentido, esta ley, ¿cuáles son los pilares que contempla para poder entenderla mejor? Porque yo tampoco la entiendo del todo. Sí, o sea, sobre todo, me voy a poner en la posición de que de verdad, genuinamente, no estoy diciendo, esto no es un simulacro, no lo entiendo en su profundidad. Me encantaría que me lo explicara algo como tú. Súper. Primero te quiero decir lo siguiente, que claro, está todo este grupo de personas, este 71% diciendo, en mi casa lo hago yo y yo le enseño lo que estimo pertinente a mis hijos. Sin embargo, la familia, según otra encuesta, ocupa el 5º lugar de información donde los niños acuden a educarse sobre sexualidad. Esa viene después de las redes sociales, las amistades y el porno. Ahí son las primeras fuentes. Son las primeras fuentes. La familia es lo último. Y los pilares de la educación sexual integral se basan, en entender que los niños, niñas y adolescentes son personas de derecho. O sea, las personas en general somos sujetos de derecho y en ese sentido tenemos derecho a recibir información y educarnos no solamente en el plano de la sexualidad, ¿cierto? El respeto por la diversidad es otro pilar, el cuidado del cuerpo y esta otra dimensión afectiva. Esos son los pilares fundamentales de la ESI. Hablamos también en el capítulo pasado, antes del 18, de la responsabilidad afectiva de los adultos. Claro. ¿No? Tiene mucho que ver con esto, porque la responsabilidad afectiva de un adulto se forja en qué relación tiene con las emociones y con su propia sexualidad desde niño. Por ejemplo, si no se habló nunca del tema, si está todo muy comprimido, si no todo eso está malo, ¿por qué te estás mirando al espejo? Y como no te toques ahí, eso es sucio. Eso va formando también la relación que después como adulto va a tener ese niño. Claro, y con su propia sexualidad, las ideas que maneje respecto del tema. O sea, en ese sentido yo creo, estoy muy a favor de que todo tiene que partir en la casa, ¿cierto? De que la casa y los padres, ¿cierto? Son la primera fuente de información, de cariño, donde se instalan valores. Pero también tiene que haber este otro agente externo, ¿cierto? Que puede ser el colegio o otros espacios, por ejemplo, como este, que te puedan entregar información que sea más objetiva. También la semana pasada hablamos de esta como hermetismo que hay en las parejas, ¿cierto? Que es caldo de cultivo para situaciones de maltrato, de abuso, que al no permitir que haya como una mirada externa de tus amigos, de tus familiares, que te diga, amiga, date cuenta, también es importante para los niños, ¿cachai? Que sobre todo, porque aquí esta cifra es muy triste, el 39,9% de el vínculo que tienen, ¿cierto?, los niños, jóvenes y adolescentes con
sus agresores, el 39,9% es un familiar. Eso es altísimo. Y el 46% es un conocido, ¿cachai? Entonces... O sea, espérate. Ya. Como el 90%... A ver, no. Sumé mal. De nuevo. Ayúdenme ustedes. De nuevo, respecto pero bueno, de las... ya dijiste la cifra. Sí. Los auditores saben sumar mejor que yo mentalmente. Pero bueno, una mayoría... Sí, po. Viene de entornos cercanos. Del entorno cercano de la casa. De la casa. Familiares o conocidos del hogar. Sí, ¿no? po. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a esos niños? En tu casa tienes que aprender si tener una familia que te cobije, que te ame, que te respete, pareciera ser que es un privilegio del que no todos los niños gozan, ¿cachai? Entonces es un poco una mirada egoísta decir, yo lo hago cuando en verdad queda todo otro montón de población desprotegidos, po. O sea, en la pandemia los números se inflaron un montón, como... En ese sentido, cuando viene una ley como esta, sí, ¿no? Tiene mucho que ver con la estandarización de mínimos comunes, sí, como sociedad. Como ¿no? sociedad. Es decir, sí, hay situaciones que como sociedad no vamos a permitir, no nos importa, sí, si se trata del papá peor, o de la mamá, o del abuelo, o del tío, o del conocido, del amigo, y entonces se pone en primer lugar el bienestar del niño. Del niño. Como el pirámide fundamental, eso, arriba. El niño no como propiedad de sus padres, ¿cachai? Claro, es que es un concepto súper claro. O sea, como tú me lo estás explicando, me permite entenderlo de esa manera, ¿no? Sí, que es necesario que alguien de alguna manera monitoree lo que pasa con esos niños al interior de sus hogares. Eso no tiene nada de malo, a mi juicio. Al contrario, o sea, si no estás haciendo nada malo, si no estás haciendo nada mal, ¿cuál es el problema que tengas cada cierto tiempo una entrevista con un especialista que puede identificar ciertos patrones? Ahora, sí, podría prestarse para malas confusiones cuando hay malas intenciones, pero las estadísticas dicen que esos casos son menos que los reales. Sí, ¿no? O sea, un caso falso de abuso, por ejemplo, por despecho o lo que sea que ha ocurrido. Sí, son los menos. Son los menos en torno a lo que ocurre. Entonces ya ese caso se toma en lo particular como un caso aislado, pero hay que atender la realidad. Sí, o sea, la realidad yo la encuentro brutal, terrible. Que sea justamente al interior de las casas. Entonces, ¿cómo vamos a decir? No, sí, es contradictorio. Y porque también, bueno, nosotros todos que ya tenemos sobre los 40, ¿cierto? Venimos de una escuela donde... Claro, nuestros padres eran bien ignorantes respecto del tema de la sexualidad, ¿cierto? Nosotros como generación también, entonces siento que no tenemos como las herramientas suficientes para poder educar a nuestros hijos. Si un padre que al momento de escuchar esta conversación, o un padre y una madre y un cuidador, dice, ahora entiendo el fondo de la ley, pero en realidad reconozco que no tengo herramientas, esta ley contempla también... esas instancias para que seamos todos educados. Sí, pues el acompañamiento de tus padres también, ¿cierto? Y de manera progresiva igual. O sea, aquí no se trata de que a los niños de kinder les vamos a enseñar sobre el orgasmos, ni penetración, ni nada de eso. Va todo, por ejemplo, de manera muy progresiva. Cuidar las partes privadas. Claro. Primero nombrarlas, para qué sirven, cómo se limpian, ya después más grandecitos, ¿cierto? Cuando están en primero, segundo, ya los 6, 7 años, los distintos tipos de familia, los distintos tipos de cuerpo, los mismos juegos. O sea, también la ESI lo que propone es la equidad de género, ¿cierto? O sea, que no hay contenidos que sean exclusivamente masculinos y exclusivamente femeninos. O sea, en ese sentido, los juegos propician entender de que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿cachai? O sea, si yo soy niñita mujer, igual tengo la posibilidad de jugar a chutear la pelota, como un niño jugar, qué sé yo, a las Barbies, lo que sea. Como eso es lo que se propone al final. Y eso se puede hacer de manera progresiva y en el juego. O sea, lo mismo para otras materias. En el reportaje de TVN salía una de las voceras de la ESI, ¿cierto?, diciendo... Es muy particular lo que pasa con la sexualidad, ¿cierto? Y esta educación, porque en paralelo no hay familias que estén diciendo, no quiero que aprenda matemáticas porque yo le voy a enseñar. Yo le voy a enseñar todo, ¿cachai? Y hay una subjetivización. Sí, po. Y también me imagino que tiene que ver con el punto, en el momento en el que nuestra sociedad está con respecto a esos temas. De todas maneras. ¿No?
ahí uno entiende también, con la mano en el corazón, con todo el cariño y el orgullo que sentimos por ser chilenos y por ser latinoamericanos y todo. Pero también hay situaciones que dan cuenta del momento, en las situaciones en las que estamos a nivel global. A veces en esas materias estamos un poquito atrás. Un poquito atrás. Como en la educación financiera, por ejemplo, el sobreendeudamiento del chileno promedio versus, no sé, un país educado financieramente, puede salvar vidas. Pues hay gente que se quita la vida porque queda sobreendeudada porque no puede planificar. Eso. ¿No? Entonces, estos temas tienen que ver con eso también. Me encanta que toques la arista social porque es importante también para entender esto. O sea, sobre todo con el modelo de familia hoy en día, ¿cierto? Que es bien distinto al de nuestros padres. Que claro, la mamá era como la mamá de los 80, ¿cierto? Ana de los 80 que se quedaba en la casa, se hacía cargo de la crianza y el papá salía a trabajar. Y que el papá se enojaba cuando salió a trabajar. Sí, pues. Se enojó Juan. Oye, hoy en día, las parejas, sobre todo de clase media y un poquito más bajo, casi ni paran en la casa. O sea, sales de tu casa a las 6 de la mañana a repartir a los cabros chicos con la suegra, con la abuelita, qué sé yo, y después vuelves a las 8 de la tarde a recuperar tus bendiciones, a preparar los lunches, a hacer un poco de tarea, a lustrar los zapatos y te vayas a dormir y se iría. Entonces, ¿cuál es para hablar de sexualidad en forma tranquila, ¿cierto? Sin interrupciones, necesitamos tiempo, y hoy día el tiempo también parece ser un privilegio igual. Estoy, como dice los argentinos, flasheando con estas ideas, porque tengo hijos, entonces dice, en realidad, uno trata de hacerse cargo y tener estas conversaciones. Hoy sacamos a dar una vuelta, a caminar, pero ¿cómo iniciar una conversación así mientras estás jugando a la pelota y decir, a ver, hijo, ¿qué pasó esta semana en tu sexualidad? Como que... Claro, el recuento de la semana. Como que tampoco hay herramientas para iniciar la conversación, ¿cachai? Como cómo salimos de ese primer incómodo momento entre que mi papá o mi mamá no me están entrevistando, no me están sacando información y que eso cierra la puerta versus me quieren ayudar o versus se da naturalmente, empezamos a hablar de la situación o ante las preguntas tener respuestas. No tengo idea, yo por favor ilústrame. Bueno, idealmente las familias que están cimentadas un poco en la idea de la educación sexual integral, a diferencia del resto, no tienen como la conversación, ¿cachai? Vamos a tener esa conversación. Y habla con si eres niñito hombre, te toca hablar con tu papá, y si eres niñita mujer, con tu mamá, y si llegó como el momento de la menstruación, es como parece que es el momento clave donde tenemos que hablar. Como llegó el momento de hablar. Claro, esto debiera darse como progresivo. Desde el día 1 de tu vida, uno va entregando mensajes, ¿cachai? La forma en que te acarician, la forma en que te cuidan, todo eso es educación sexual que de pronto es no verbal. El respeto, por ejemplo, perdóname, el instalar el concepto del consentimiento en niños pequeños, no es necesario decirles como, oye, si viene alguien desconocido a tocarte el pilín, ¿cierto? Dile que no. Tú dile que no. Se pueden hacer otras estrategias. Por ejemplo, si tú le vas a hacer cosquillas a tu hijo o tu hija y tu hijo no quiere, respetar ese no. Claro. ¿Cachai? Porque ahí estáis entregando el mensaje, estáis configurando la mente para que entienda que su no es válido no. Y que ningún adulto puede venir a hacer en su cuerpo cosas que le hagan sentir incómodo y que no quiera. Lo mismo con cepillar el pelo, me tiras muy fuerte. Validar ese tipo de cosas. Yo creo que por ahí parte el acceso a esta conversación para que sea menos incómoda y menos como un punto de inflexión, así como ya, ahora vamos a hablar. Sí. Me encanta. Y también de manera así, es que me imaginé todo esto mientras hablábamos en un sillón del escenario de la serie de los 80. En un sillón de mimbre. Un sillón de mimbre, con la mantita encima, el televisor grueso por prender. Eso. Oye, pero ¿y ahí qué hace, por ejemplo, una persona que dice, ya entendí a la Cata, voy a empezar a ser proactivo, voy a educarme, entonces voy a buscar, no sé, tutoriales, o ¿dónde ubico, por ejemplo, dónde encuentro información si quiero saber un poquito más? Y por otro lado, si estoy en cero, ¿dónde o con quién, de qué manera se inicia este aprendizaje de los adultos? Eso, yo creo que ese aprendizaje tiene que ser como de manera horizontal con los hijos también. O sea, antes también había esta figura de que los padres estaban como en un sitial un poco más arriba. Yo creo que no tiene nada de malo para nosotros como adultos cuidadores mostrarnos vulnerables y decir, en verdad, no tengo idea.
averigüemos juntos, busquemos libros. Hay un montón de libros de educación sexual. El otro día le está... El Ministerio recomienda también algunos. En esta ley también hay como bibliografía. Está por ejemplo, Nicolás tiene 2 papás. Hay otro libro que es para pintar, para niños preescolar, que se llama Las familias de mi barrio. Entonces son distintos tipos de familia. El abuelito con los niños, solamente una mamá, una chica en silla de ruedas con su hermano. Entonces los niños se van familiarizando igual con lo que quizás se encuentran en sus colegios, con sus compañeros. De hecho, me acordé de, en algún momento, no sé cómo, me llegó un viral, un TikTok, un reel, no tengo idea, de alguien que estaba revisando uno de esos libros. ¿Ya? Que aparentemente era para una edad X, no sé, para tu octavo básico. ¿Ya? Y se viralizó y todo el mundo decía, pero ¿cómo le enseñan esto a niños de kinder? Imagínense, no sé qué. Y justo estaba en una página donde hablaban de la diversidad sexual. Entonces, miren cómo los gobiernos nos sobreeducan, miren cómo nos manipulan. Claro, entonces en el fondo la noticia falsa que se genera porque se viraliza un video de mucha emoción negativa en torno a esa educación, puede generar en los otros también esa misma animadversión. Yo no voy a leer ningún libro de los que recomiende el gobierno, porque no me gusta este gobierno. Y no, porque yo creo que hay que despersonalizar la situación, porque el problema de la educación sexual, si no se atiende, no importa que cambie este gobierno, mañana es otro gobierno y pasado va a ser otro y pasado otro y da lo mismo, pero el momento para educarnos es ahora. Es ahora. No se te puede pasar... No puedes esperar 4 años para que cambien las políticas públicas, porque no van a cambiar. Hay una cuestión que tiene que ver, como decía, con el estado de las cosas y hay que subirse a ese carro de la responsabilidad social. Y lo más importante es brindarle como herramientas informadas, ¿cierto? Y responsables a nuestros hijos, porque inevitablemente se van a enfrentar al inicio de su vida sexual más temprano que tarde. Entonces, ojalá que vayan de la mano de una... bien armaditos. Bien guiados. Bien guiados, sí. Hoy me encantó este tema. Tengo algunas claves, ¿las puedo decir? Sí, absolutamente. Claves para hablar de sexualidad con tus hijos. Bueno, que no esperes a que sea demasiado tarde y que tu hijo, hija, maneje demasiada información que de pronto es confusa porque es la información que le dijeron los compañeros, la que encontró por ahí en el celular, en las redes sociales. Y no interrogues a tu hijo para que no se sienta atacado y no se cierre como una ostra, porque en general lo que hacemos Cuéntamelo todo. No, cuéntamelo todo, y qué estabas haciendo, y por qué cerraste la puerta, y que quién es esa niñita. Y bueno, y en general la conversación que tenemos en las casas es como, oye, cuídate. Oye, no vayas a dejar embarazada a esa cabrita. ¿Cómo? No quiero nada problema yo. No quiero nada problema yo como, ese cuídate, ¿qué significará? ¿Cómo me tengo que abrigar o qué? Mantén la mente abierta, porque en la conversación pueden surgir como cosas que tú no esperabas oír. Como que tu hijo tenga información que tú o desconozcas o que no te imaginabas que él ya manejaba. Anticípate. Eso, el respeto tiene que ser el eje sobre el que giren las conversaciones respecto del sexo, y sobre todo mantén, de hecho, tu mente abierta, porque puede ser que en esa instancia tu hijo o hija te revele temas sobre su identidad sexual. Y también, bueno, no solamente la parte como emocional y afectiva, tienes que brindarle herramientas concretas para el inicio de su vida sexual, para que practique sexo seguro. Es importante. Sí, porque yo me acuerdo cuando iba al colegio, llegaba una matrona así como del consultorio a darnos una clase como de infecciones de transmisión sexual, y desplegaba una diapositiva en la pizarra y aparecían unos genitales que estaban así, como hechos pebre, como coliflor, le faltaba que les salían mal dibujados, sanos, como, entonces daba miedo, y el mensaje que te llegaba era como, tener sexo es malo. Entonces tiene que haber otra mirada, porque pretender realizar el PPT. Sí, pues pretender la abstinencia sexual yo creo que es la peor manera de enseñar. Una vez alguien me dijo en torno a esto, cuando empecé mi vida paternal, hace 10 años ya, alguien me comentó también, un papá ya con más experiencia que uno, típico que llega al consejo gratuito así de la nada. Así como, oye, va a llegar ese momento. Y fue entre talla y talla que me decía, yo decía, pero yo como muy papá sin saber nada, mientras todavía ni nacía, o sea, pero bueno, si eso uno lo conversa, uno lo habla y puede hablar. No, ojo, que me decía, una cosa es lo que se habla y las hormonas son las hormonas. Y el cuerpo reacciona de una manera... El cuerpo pide. Y hay una edad donde hay
pocas posibilidades de que las palabras restrinjan. Entonces ahí es donde la razón, siento yo, no sé, sí, eso ya es muy personal. Hay que estar preparado para ese momento y claro, una protección. O sea, lo ideal es no hacerlo de manera irresponsable ni desafectivamente, pero si va a ocurrir. Es que va a ocurrir. Claro, sí, o sea, va a ocurrir. Sí. Pero que ocurra de la manera correcta, en todas las dimensiones, en todas las líneas que eso tenga que... Y no hay que tenerle miedo a esa conversación, creo yo. Sí, porque no entregarle esa información, esas herramientas, es poner a tu hijo en una situación de riesgo, es como pasarle las llaves del auto y decirle, anda a dar una vuelta y anda a estacionarlo y vuelve. Sí. Y nunca le explicaste nada de las señales del tránsito, ni es lo mismo. Que tenía que tener los papeles al día. Sí, es exactamente lo mismo y sobre todo que tu hijo, hija encuentre en ti una persona de confianza, ¿cierto? Que encuentre en ti una disposición, una actitud positiva respecto del sexo, porque si no lo que va a pasar es que va a decir, no, que yo con mi papá no puedo hablar porque se pone rojo, se enoja, evade y va a buscar resolver sus dudas sí o sí en otro lugar. Ok, sí es verdad. Ya sabemos dónde. Entonces, que encuentre en ti ese espacio seguro y de confianza para poder hablar contigo lo que sea. Y si no sabes la respuesta, transparéntalo, búsquelo juntos. Hagan de este camino, ¿cierto? Una cosa, o sea, un camino simultáneo de conocimiento y además se fomenta ¿cómo se dice? La cercanía en familia también. Maravilloso. Y te agradezco. ¿Algo más? No, nada más. Sí. Algo más para sugerencias de temas. Está mi Instagram, donde está colgadito todo mi trabajo, las cosas que hago, @CataRamírez con 2R. Y mi contenido en Spotify, que son 2 podcasts de educación sexual, una gran biblioteca de educación sexual en formato educativo dicharachero. El protagonista es de la cama y el otro se llama Hoy Día Te Toca. Listo. Así que puedes ahí ir a prender la campanita para que te enteres de todo. Muy bien, clarísimo todo. Nos encontramos la próxima semana. Sí, pues la próxima semana. Eso, un abrazo grande a todas. Cata Ramírez, educadora sexual. Los temas ya están lanzados sobre la mesa. Ustedes pueden encontrar esta conversación cuando quieran en YouTube. Eso lo pueden hacer cuando quieran, en cualquier momento. Y nosotros hacemos ahora una pausa. Lo que están escuchando es clave. Vamos y volvemos. Hacer un alto en la jornada para informarse sin gravedades también es clave. Quédate en la 92.9. Ya volvemos.